Y regresamos al tema del día, el tema de salud en minutos 60. Julio, ¿con quién vamos a hablar? Efectivamente, Félix, tenemos pues otra mirada al problema. El doctor Andrés Vecino Ortiz es un profesor de la Universidad Johns Hopkins. Él es médico de la Javeriana, tiene una maestría en economía en los Andes y tiene su doctorado en Johns Hopkins. Su especialidad es la economía de la salud y los sistemas de salud, Félix. Pues nuestro tema, la intervención de la EPS por razones administrativas y económicas según el gobierno, para otras por razones políticas, para otros porque el dueño internacional habría apoyado a alguna campaña electoral. Pero vamos a lo importante, que son los pacientes. ¿Esta intervención afecta o no afecta el buen funcionamiento, o lo mejora, o lo deja igual, de la EPS Sanitas? Doctor Vecino Ortiz, buenos días. Hola, buenos días, Julio, gracias por su invitación. Doctor, ¿usted dónde está? En Baltimore, en Maryland. En la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Doctor Vecino, háblele a los pacientes, que son los que finalmente importan. ¿Se deben o no se deben preocupar por cuenta de esta intervención? Ay, Julio, pues yo la verdad sí, yo estoy preocupado. Yo creo que esta intervención fue una mala idea, en parte porque los mecanismos de intervención de EPS lo ha mostrado la historia, no son diferentes a los mecanismos de intervención y liquidación eventualmente de cualquier otra entidad. Los mecanismos de intervención están hechos para, digamos que para recuperar patrimonio, pero no realmente para asegurar la continuidad del cuidado de los pacientes, ¿no? Y lo que ha mostrado la experiencia ya de muchas EPS que han sido liquidadas, intervenidas primero y después liquidadas, es que cuando son intervenidas no les va mejor. Uno tiene la esperanza que bajo la intervención y bajo el manejo de un agente interventor asignado por la superintendencia sea alguien que va a manejar mejor la EPS. Eso no ha pasado hasta ahora. Usualmente los indicadores se van para abajo. En parte se van para abajo, creo yo. Es difícil, digamos, es un parte de una especulación porque es difícil medirlo, pero en parte se van para abajo por posiblemente mal manejo y mala experiencia de los interventores, pero también se van para abajo por la pérdida de confianza. Ustedes recordarán el caso de Medimás, donde y de Saludcop en su momento también, donde las IPS no le estaban prestando servicios a usuarios de la EPS porque no tenían confianza en que la EPS iba a pagar, ¿no? Entonces la señal que se envía al resto del sistema de salud, a los prestadores de servicios, es que la EPS no va a responder, y esto, digamos, ya pasó con Sanitas, lo vimos con Cruz Verde en particular el año pasado. Y lo que eventualmente puede pasar es que eso involucre la interrupción terapéutica de personas que están bajo tratamiento ahorita, personas con quimio, personas en diálisis renal, y en particular Sanitas, que tiene una gran población de enfermos crónicos que han venido de otras EPS en el pasado. Entonces realmente a mí sí me preocupa mucho la situación. Yo no tengo certeza de que el interventor que parece ser quien va a ser nombrado es la persona indicada para manejar una institución de 6 millones de afiliados. Sí, doctor Vecino, es que con la intervención de Sanitas va a pasar algo, y es que los que se pueden mover, los pacientes sanos, los que pagan la prepagada, pues se van a mover. Pero entonces viene esa fuga de afiliados sanos que contribuyen a la UPC y al manejo de esos enfermos. Entonces, el futuro de los pacientes crónicos es realmente el más grave en todo este sistema. Y al final, ¿usted cree que el problema es administrativo? Porque aquí la intervención es administrativa. Concuerdo con usted, porque parte del tema es que la UPC, fíjese, la UPC es la prima que le paga el gobierno a los aseguradores. En un mercado de aseguramiento privado, el asegurador cobra pues lo que necesita cobrar para cubrir sus costos. En el caso del sistema colombiano, que es muy particular, los costos están derivados del paquete, digamos, de lo que se incluye en la UPC, que eso es mandado por el gobierno, y la UPC también es mandada por el gobierno. Entonces y yo supongo que todos los aseguradores y todo el sistema de salud confían en que el gobierno hace un apropiado cálculo de la UPC. Lo que ha pasado recientemente es que la UPC tiene un problema estructural, y es que se calcula
2 años hacia atrás. Es decir, la UPC 2023 se calculó con los precios esperados de 2023, pero las frecuencias de 2021, donde estamos en plena pandemia, no estábamos yendo mucho al médico, y eso implica que la UPC se subvaloró. Eso, ese problema se mantuvo durante 2023, y ahora en 2024 la UPC no se incrementó suficientemente. Ustedes les dirán que se habrá incrementado, creo que fue el 12%, que es la inflación más un porcentaje pequeño, alrededor de 2% por inclusiones, es decir, tecnologías que no estaban en la UPC y se metieron dentro de la UPC, pero al mismo tiempo el gobierno exige el uso de 5% de la UPC para los equipos básicos en salud. Entonces, en la práctica lo que termina pasando es que la UPC no alcanza. El problema fundamental es que la UPC no alcanza y está ahorcando no solo las EPS, sino todo el sistema de salud hacia abajo, hospitales, trabajadores de la salud y los pacientes. Como usted decía, no es la primera EPS que se interviene, y estas experiencias, como usted señala, pues han salido mal, pero hay muchas EPS que merecían ser intervenidas, que tenían serios problemas y que si no se intervenían de alguna manera también iban a desaparecer. ¿Usted cree que esos casos que se ponen de comparación son comparables a los problemas que también tenía Sanitas que obligaran a una intervención? Sí, no, yo no creo, Félix, porque esos casos de otras EPS realmente tenían indicadores muy malos de desenlaces en salud, tenían indicadores muy malos financieros también, y además de eso no había un problema estructural alrededor de esos casos específicos. Eran casos de malos manejos que tenían que ser intervenidos, por supuesto. Ojalá hubiesen sido intervenidos de forma diferente, no lo fueron. Y digamos tratados acorde, de forma que se garantizara el derecho a la salud de los afiliados. Pero en este caso en particular no es solo Sanitas, son otras 20 aseguradoras que están en crisis, y de nuevo el problema es un problema sistémico, y es que la UPC no alcanza. La prima con el incremento de costos en salud que hemos experimentado con la pandemia, con la morbilidad rezagada, personas que no fueron al médico durante los años de pandemia, ahora están llegando con problemas más complicados de salud, la incertidumbre de la misma reforma, la inflación y los problemas de tasa de cambio que incrementaron los precios de los insumos médicos, que muchos son importados. Todo eso incrementó los costos en salud y la UPC no se incrementó acorde. Entonces, este es un problema sistémico que tiene que tratarse en el nivel sistémico, es decir, en la UPC, no interviniendo una EPS que en general le ha ido bien, y además también hay que considerar el tamaño. Manejar una población de 6 millones de personas es bastante. Doctor Vecino. Si mal no recuerdo, pero si mal no recuerdo, Saludcop tenía 5. Y usted, pues, todos se acordarán del desastre que fue. Sí. Obviamente usted es un experto en la materia, y cuando habla de presupuestos máximos, de UPC, de pronto eso parece un poquito lejano a la gente. Por eso le quiero hacer una pregunta que sobresimplifica todo este problema. Para usted, ¿el gobierno generó una crisis explícita del sistema de salud? Digamos que eso tiene 2 respuestas, Lucas. La primera es cierto que íbamos camino a una crisis en algún momento, y la razón por la que íbamos a una crisis en algún momento es porque hemos estado gastando más de lo que podemos pagar. Es una realidad, y eso todos los sistemas de salud juiciosos del mundo tratan de contener el gasto, digamos, en ese sentido. Colombia no lo ha hecho. Entonces, si allá íbamos, eso es así. Ahora, si este gobierno catalizó la crisis, yo creo que sí. La catalizó por 2 razones. Primero, porque de nuevo no incrementó la UPC como debía incrementarse, no incrementó esa prima suficientemente para compensar los gastos en salud que vemos incrementados, pero también con otro tema que es la confianza. Ustedes recordarán lo que pasó en la rueda de prensa que hizo el ministro Jaramillo el año pasado, cuando habló sobre Sanitas y Cruz Verde. Lo que él dijo en esa rueda de prensa es que él básicamente le había dicho a Cruz Verde que no sabía cómo iba a ser la sostenibilidad de Sanitas en los siguientes meses. Y lo que pasó el siguiente día fue que Cruz Verde, teniendo una deuda con Sanitas, se salió. Entonces, muchos de estos sistemas funcionan en confianza. Yo tengo una deuda con usted, pero como yo anticipo que usted me va a pagar en el futuro, entonces yo, digamos que
digamos que le fío entre comillas. Pero lo que no ha pasado es que, digamos, al gobierno, al hacer el gobierno ese tipo de intervenciones y anuncios irresponsables en forma de ser, lo que hace es que gatilla a que los diferentes actores se protejan, se retraigan, y eso, pues, ¿quién queda en el medio? Pues son los pacientes. Bueno, pues ahí está la voz de los expertos. Hablamos con el doctor Andrés Vecino. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. A ustedes, gracias.